Hola, mi nombre es María Isabel Martínez Flores, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en el espacio formativo Historia Contemporánea de Honduras, clase impartida por la licenciada Wendy Patricia Tejeda. El tema que yo les voy a exponer el día de hoy es la huelga de 1954. Veamos qué es la huelga de 1954. La huelga de 1954, la huelga bananera. Veamos por qué se le denomina la huelga bananera. Bueno, la huelga bananera de 1954 en Honduras fue uno de los movimientos y hechos más relevantes que destacan en la historia del país, llevado a cabo en mayo de 1954, periodo en el que se exigen mejoras en las condiciones estudiantiles y trabajadoras en Honduras, ya que en la República de Honduras no existía una ley ni un código que rigiera sobre el derecho del trabajador. Producto de estos esfuerzos, los líderes gremiales y sindicales solicitan mejoras tanto salariales como tiempo de vacaciones, seguridad, salud y una compensación para los despidos, remuneraciones y pensiones y jubilaciones. Las causas de la huelga de 1954, el día 10 de abril de 1954 ocurrió un incidente en la Tela Railroad Company, la cual se negó a pagar una jornada doble el domingo de resurrección a los muelleros de Puerto Cortés. Estos se negaron a cargar los barcos y esto provoca que se genere la gran huelga de 1954. Luego, el 20 de abril, fue despedido uno de los obreros destacados, Rafael García. Los obreros, en, en, en ayuda a su compañero Rafael García, los obreros paralizan las actividades, tanto en tanto no fuera restituido García, el gobierno de Juan Manuel Gálvez, quien presidía como presidente en esta fecha, en 1954, deniega la demanda de los trabajadores del muelle y ordena a toda la fuerza militar de Puerto Cortés que busque soluciones o estrategias que hagan que se acabe la huelga de 1954. Para el 3 de mayo, la huelga se había expandido. El 7 de mayo, todos los trabajadores de la Standard Fruit Company, la Castre y la Cobb se sumaron a la huelga, paralizando totalmente todo Honduras, ¿verdad? Paralizando todas las actividades y todo Honduras. En La Ceiba, todos los campos bananeros y todo el sector se movilizaron alrededor de más de 15,000 trabajadores y anunciaron y prepararon un pliego de 30 peticiones. Más adelante vamos a ver qué exigían estos trabajadores en vista que eran demasiados explotados. Al conocer la intransigencia de la compañía, varios departamentos se sumaron a la paralización. Dentro de ellas estaban las 5 terminales. Vamos a hacer mención de ellas. Estaban ubicadas en el Progreso, Batán, La Lima, Tela, y la cual venía a afectar a más de 25,000 trabajadores de la Tela Rail Company. El 30 de abril se convocó para una celebración el día 1 de mayo. La presencia multitudinaria de los trabajadores y el respaldo de la población en la huelga fue declarar una huelga general en todas las instalaciones de la Tela Railroad Company. Ahora bien, veamos cómo se organiza esta huelga. Bueno, de Tela partieron el 3 de mayo varios grupos a pie
para informar a los trabajadores del progreso y de la Lima, del desarrollo de todos estos acontecimientos que venían ocurriendo, en la cual ellos no estaban de acuerdo. Valga destacar que en este entonces ellos lo único que querían era defender sus derechos, puesto que ya habían estado demasiado sometidos a demasiada fuerza de trabajo sin obtener ningún beneficio. El 4 de mayo se paralizaron todas las actividades de la United Freight Company y el 5 lo hicieron los trabajadores del Standard. A partir de entonces se detuvieron otras empresas industriales y comerciales de la costa norte como ayuda, ¿verdad? Y muestra de solidaridad a los trabajadores de la bananera. Entonces, de modo que esta queda inactiva. Inmediatamente se organizó un comité central de los trabajadores. ¿Cuándo se organizó el primer comité central de la huelga? Bueno, este se organiza el 17 de mayo de 1954. Los comités de la huelga quedaron conformados por las 5 terminales que anteriormente les mencionaba, que estaban conformadas por el Progreso, la Lima, Batán, Tela, ¿verdad? Y la cual queda instalada en lo que es el Progreso. En una semana antes de hacer los 30 pliegos de las peticiones que estos habían presentado. ¿Por cuántos miembros estaba formada este comité? Estaba conformado por 7 miembros de las diferentes 5 terminales, ¿verdad? Quedando de la siguiente manera. Augusto Coto era el representante de la Lima, era el secretario general. Juan B. Canales Puerto era secretario de la organización. Francisco Ríos era representante de Tela, secretario de Finanzas. Y Marcos Santos del Progreso, secretario de Actas y de Acuerdos. Y también junto a ellos estaban varios ¿verdad? Asalariados de las grandes empresas bananeras. Dicho comité de la huelga pasó por varias reorganizaciones, pero el definitivo fue el siguiente, con sede en el Progreso: César Augusto Coto, secretario general; Juan B. Canales, secretario de organización; Francisco Ríos, secretario de prensa; y Guillermo Raudales, secretario de actas. El Comité Central de la Huelga presentó el 11 de mayo un pliego de 30 puntos en el que exigían, entre algunas cosas como esta, el aumento salarial, el 50% de mejoras a servicios hospitalarios en cuanto a la salud, las vacaciones por 15 días pagados, las bonificaciones en el mes de junio y en diciembre, como las mejor conocidas como el 14º y los aguinaldos en el mes de diciembre. Viviendas higiénicas para los trabajadores y un mejor trato. Esto, ¿verdad? Pues sabemos que los trabajadores pues exigían un mejor trato, puesto que a los grandes empresarios de estas empresas no les importaba cuáles fueran las condiciones de estos trabajadores. Aún así tenían que presentarse a trabajar, porque si no se presentaban podrían ser exiliados o posiblemente decapitados. Se dice que el puente de la democracia de progreso, si ese puente hablara, pues haría mención de cuántos trabajadores bananeros perdieron la vida a cambio, ¿verdad?, de este tipo de explotaciones de parte de estas grandes empresas bananeras. El 9 de julio, después de 66 días, terminó la huelga con un convenio con secciones para los trabajadores. Veamos ahora qué comités apoyaron la huelga de 1954. Bueno, a continuación haré mención de ellos. El comité de la huelga, obviamente, ¿verdad? Ya estaban formados el comité
central de la huelga, el comité de apoyo, el comité de seguridad de la huelga. También contaron con el apoyo de diversas clases sociales, como lo mencioné anteriormente, varias empresas, ¿verdad?, se solidarizaron con estos obreros y también se fueron a apoyar a estos trabajadores, ¿verdad? Y obviamente el apoyo de algunos políticos. ¿Quiénes apoyaron y quiénes sustentaron la huelga? Todos los partidos políticos. Bueno, se dice que cuando se trató de apoyar la huelga, el gobierno de Juan Manuel Gálvez, pues, toma bien respetar la huelga, ¿verdad? Pues, puesto que los obreros lo único que ellos querían obtener era sus derechos. Obreros de clase media también sustentaron la huelga. Nacionalistas como Luis Escoto. Algunos de los empresarios más ricos de San Pedro Sula también se unieron a esta causa. Francisco Milla Bermúdez y otros liberales enviados desde la capital. Todos estos miembros se apoyaron y sustentaron la huelga de 1954. ¿Qué sucedió en San Pedro Sula durante la huelga? Veamos qué sucedió en San Pedro. Bueno, fue el territorio neutral donde se hicieron todas las negociaciones entre las partes y entran en la parte del conflicto. ¿Cuándo iniciaron estas negociaciones en San Pedro Sula y entre los huelguistas? Bueno, estas negociaciones iniciaron el 28 de mayo de 1954 en compañía de una junta mediadora acreditada por el gobierno de Juan Manuel Gálvez. Obviamente, como presidente, él quería verificar, ¿verdad? Por lo cual envió una junta mediadora a que hiciera presente de las negociaciones que se iban a negociar en cualquiera de las posiciones de los huelguistas. También, a raíz de estos despidos masivos de los trabajadores, ¿verdad?, de San Pedro Sula, por las empresas bananeras, San Pedro Sula ya empezó a contar con un nuevo personal obrero. ¿De qué se trata el mito de la solidaridad y cómo concluye? Veamos a continuación de qué se trata el mito de la solidaridad en la huelga de 1954. Bueno, en San Pedro Sula todos pertenecían a una sola clase social solidaria, la cual tomó a bien solidarizarse y apoyar a la clase obrera. Concluye cuando son los mismos empresarios los que habían apoyado, se levantaron a apoyar la huelga entre ellos mismos. En ese entonces, en la época de los 60, se incrementa el personal laboral y esto generó la mano de obra, pero la desconfianza para los empresarios, rompiendo así el lema, el mito de la solidaridad. Veamos algunas características importantes, bastante relevantes, que nos deja este hecho más importante ocurrido en nuestro país, ¿verdad?, hasta la fecha. La explotación de la fuerza de trabajo del obrero. Sabemos que esta era una de las primeras causas, ¿verdad?, una de las características más grandes, ¿verdad?, la explotación al trabajo, al obrero, ¿verdad? Entonces, también está una de las características que también destaca las fuerzas producidas por la amplia expansión de la pobreza e ignorancia. Pues sabemos, ¿verdad?, que la pobreza, pues, se sabe que viene desde bastante tiempo atrás. Imagínense la ignorancia. También la resistencia de los patronos a reconocer y satisfacer las justas demandas de los trabajadores. Obviamente a ellos como patronos no les convenía pagarles todo este tipo de condiciones que el obrero solicitaba, puesto que para ellos, ¿verdad?, es una ganancia que los obreros fueran explotados y los que obtenían un gran beneficio eran ellos como empresarios. También las agudizaciones de las contrataciones generadas por el enclave. El país en este sentido pues experimentó una verdadera conmoción
espiritual y humana, al volcarse todos los sectores estudiantiles, comerciantes, artesanos y las mujeres. Las mujeres aquí, ¿verdad?, toman un papel bastante importante, ¿verdad?, el cual se juntan las indígenas criollas, ¿verdad? Y la mujer pues estuvo todos los 69 días de pie, ¿verdad? En la lucha por esos, para que se hicieran, ¿verdad?, realidad esas peticiones que sus esposos estaban realizando, ¿verdad? Ellas no se puede decir que abandonaron sus hogares porque no lo abandonaron, porque por lo que ellas luchaban, ¿verdad? Tanto los obreros como las mujeres, pues eran por una causa justa, ¿verdad? Entonces, la mujer en esta huelga, pues juega un papel demasiado importante. También hubieron, ¿verdad? Obviamente fue la huelga de 1954 conocida hasta internacionalmente, y entonces también desde allá, ¿verdad? Habían grandes empresas que se solidarizaban con nuestro país y más que todo con los obreros. Bueno, ¿qué hace ver la huelga de ese año en Honduras? Bueno, en este año hizo ver la necesidad de ampliar la legislación laboral que exigían los trabajadores en su pliego de peticiones, que básicamente se referían a 6 capítulos, a 6 puntos exactamente se referían ellos, pero veamos a continuación cuáles eran esos 6 puntos más importantes y más relevantes que en estos pliegos habían puesto esta clase de explotada obrera. Bueno, libertad sindical, la creación del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? No tenían derecho a absolutamente nada, eran explotados y no podían enfermarse, ni disculparse, ni expulsarse, porque o eran exiliados o eran decapitados. Las mejores condiciones salariales, la protección de la salud de los trabajadores, no tenían un seguro que los respaldaba cuando estaban enfermos, la creación del Código del Trabajo y la creación del Seguro Social. Y todo esto, pues, gracias a toda esa unión, ¿verdad? Como pueblo hondureño, pues, gracias a Dios que fueron completamente aprobadas. Y ese es un gran triunfo que deja, ¿verdad?, como legado la huelga de 1954. Las consecuencias de la huelga de 1954. Bueno, la delegación obrera tuvo el mérito indiscutible de haberse mantenido firme a lo que se refiere al sindicato, cuya existencia fue aceptada de forma táctica por la Tela Railroad Company. Sin embargo, a ella se le debió imputársele la multitud de despedidos que realizó la Railroad Company. Veamos qué legados nos deja esta gran historia, este hecho tan relevante que ocurrió en nuestro país, nunca antes visto, ¿verdad?, hasta la fecha. Bueno, esta es una de las que se considera uno de los movimientos sociales más grandes e importantes de la historia nacional de Honduras. Existen varios monumentos gracias a ello, ¿verdad?, donde se hace homenaje a todos estos trabajadores, ¿verdad?, que decidieron luchar por todos sus derechos. En respuesta a ello, ¿verdad?, y en homenaje, pues, cada 1 de mayo, pues sabemos que se celebra lo que es el Día del Trabajador en conmemoración a dicho suceso que ocurrió en 1954. Gracias por su atención.